Cristo. Pero bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué le dice más bien esto a los judíos en el contexto de Romanos 9? Pues lo siguiente: ellos entendiendo al respecto de los pactos, que Dios tenía un pacto con su nación, en el cual Dios Todopoderoso se había comprometido, había prometido hacer algo. Yo haré esto por ti, yo haré aquello por ti. Dios, el Dios eterno, que Él se ató a sí mismo a meras personas y se ató con una promesa solemne. Cuán grande condescendencia que Dios haga esto, que Él se ate a sí mismo a bendecirnos. Ahora vemos el mensaje de ese pacto con la nación. El pacto era decirle lo siguiente a las personas. El mensaje era el siguiente: cuando Dios lidia con una nación, lidiará contigo como individuo, y Él, Dios Todopoderoso, se ata a hacer algo por ti como individuo. Lo promete hacerlo. Dios, que obra a través de un pacto, me bendecirá y me perdonará a mí como individuo, y me guardará y nunca permitirá que me vaya de Él. Un pacto significa algo ciertísimo. Un pacto significa que esto es permanente. Seré de ellos para siempre, dice Dios, y Él me bendecirá y me guardará a mí. No lo entendieron. No pensaron: quiero ser un hijo de Dios bajo el pacto, bajo su bendición y promesa. No lo entendieron. No entendieron el mensaje del pacto con la nación, el mensaje que tenía para individuos. Así es como yo obro, decía Dios, hubiera dicho Dios, o diría Dios: me relaciono con las personas y me comprometo a hacer algo por aquellos que confían en mí y me amen, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, los pactos, la promulgación de la ley. Y puedo mencionar esto muy brevemente: la promulgación de la ley. Y ya mencioné que la ley tendría que hacernos temblar y hacernos buscar el perdón de Dios. Pero no solamente incluye la ley de Dios, sino toda la revelación. Estoy seguro que eso incluye en este momento toda la revelación de Dios. Después tenemos el culto a Dios. Y recordamos el culto del Antiguo Testamento, la adoración. ¿Qué don fue esto? Cuando se construyó el templo, todo fue cubierto de oro. Había engravados en las paredes, también en las puertas, en las columnas, esto que entraba al lugar santísimo. Había cortinas que separaban ciertos lugares de otros lugares. Todas las cosas estaban llenas de oro. ¿Y qué eran esos engravados? Ese relieve, pues eran símbolos de misericordia. En todo lugar donde se viera, donde se mirase, frutos de misericordia, tendrían que haber pensado. Plantas de olivo, cosas que para nosotros el simbolismo de las personas, el simbolismo representaba para las personas misericordia. El templo decía dos cosas a la vez: Dios está allá, lejos, en el lugar santísimo, detrás de las cortinas. Solamente el sumo sacerdote puede ir ahí, solamente una vez al año. Todos los sacrificios y el incienso. Dios es santo, decía esto. Dios está separado de nosotros. No puede estar contaminado por el pecado. Y nosotros somos pecadores. Y por otro lado, toda la simbología de misericordia y amor y perdón. La adoración, el culto, incluso los utensilios y también los sacrificios y los lavados. Todas esas cosas describían: hay perdón, hay lavamiento, hay misericordia para ti. Y no lo entendieron. No lo entendieron porque no lo querían. No querían entenderlo, no lo querían. Querían ser como otras naciones, a pesar de que estaban sumamente orgullosos de su cultura. Querían tener libertad para pecar y hacer todo tipo de cosas. No querían el mensaje. Entonces nunca lo entendieron. Eso es así con nosotros, te reto. No queremos estar relacionados con Dios y encontrarle y tener su gloria y eternidad, porque queremos este mundo. Entonces no entendemos el mensaje del Evangelio. Es fácil. Cristo vino y sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo eterno de aquellos que un día serían perdonados. Él compró el derecho para purgarnos y perdonarnos. ¿Tú crees que eso es fácil de entender? Lo es.
Hasta cierto punto lo es, pero nunca lo entendemos en el corazón, nunca llega a nuestro corazón y nunca vemos el amor y nunca sentimos la necesidad de esto porque no lo queremos. Y de esto se trata esto aquí. El apóstol, estoy intentando decir, está señalando aquí el mensaje que los israelitas nunca entendieron, los que son israelitas, que tienen la adopción para su nación, pero no la querían para ellos mismos. Tenían la gloria y la veían en la columna de nube y en los milagros, pero no la querían en su propia experiencia personal y en sus corazones. Y tenían los pactos, entendían que así es como Dios obraba con pactos, pero no querían las promesas de Dios y lo que había prometido hacer por ellos como individuos, no lo querían. Y la ley, el culto a Dios y las promesas, innumerables promesas de Cristo y profecías. El versículo 5, de quienes son los patriarcas, no solamente Jacob, sino todos los patriarcas y los profetas y otros antes de ellos, tenían tan gran ejemplo, tal abundancia de experiencia espiritual de donde podían extraer su enseñanza. Y tenemos lo mismo hoy en día. Cuando eres joven tienes la escuela dominical y tienes clases bíblicas después. No solamente aprendes al respecto de la Biblia, sino que en diferentes oportunidades aprendes al respecto de los tratos providenciales que Dios tiene con su pueblo y cómo incluso en tiempos modernos, en tiempos presentes, ha habido grandes y notables respuestas a oraciones, cosas maravillosas que los que obran por el Evangelio experimentan. ¿De quiénes son los patriarcas? Todas las evidencias del poder de Dios, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, procede el Cristo. Y voy a avanzar por un momento al versículo 6. Aquí hay un tema importante y vamos a volver un momento a lo de atrás, un poco más adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, que no haya tenido efecto. No digo, dice el apóstol, que el mensaje de la palabra de Dios no ha tenido ningún poder. Muchas personas han sido traídas al Señor y le han conocido personalmente y ahora caminan con Él. Así que no es porque la palabra de Dios no haya sido efectiva, sino que para entender la Biblia y estas cosas necesitas tener en tu mente una definición correcta del israelita. Y en unas cuantas palabras nos va a explicar qué significa esto. Y de forma estricta, un israelita, como decimos hoy en día, a pesar de que no es el término correcto utilizar un judío, es alguien que con toda certeza desciende de Abraham. No hay ninguna duda respecto de esto. Tiene derecho de ser llamado israelita o judío. Nadie va a discutir eso, pero la definición bíblica de un israelita o de un judío es una definición espiritual. Noten, no solamente el ver la genealogía, la descendencia racial de la persona, sino más bien es considerar su carácter espiritual. Y tú tienes que entender esto, y el apóstol ahora va a explicarlo. No que la palabra de Dios haya fallado, que no haya sido efectiva, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿No sabías tú, dice él, que no todos los israelitas son verdaderamente israelitas en el libro de Dios? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, utiliza un término, al decir israelita, significa alguien que es israelita en su corazón. Alguien que está relacionado con Dios, alguien que ha creído el mensaje dado a Israel a través de Cristo, también desde luego en el Evangelio. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tal vez la mayoría no eran verdaderos israelitas. Hay una definición física de israelita, claro, y hay una espiritual, una definición espiritual de israelita. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sí, pero son la simiente de Abraham. Ellos todos son hijos de Abraham. Esa es la definición física.
pero de forma espiritual ellos no todos son hijos de Abraham, porque ellos no comparten su fe. Ellos no vienen de su genealogía espiritual. Entonces tenemos que entender la diferencia. En Isaac te será llamada descendencia, dice aquí. Entonces, no cuenta el otro hijo de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa, él creyó la promesa. Así que él es un verdadero israelita, los demás no. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Los israelitas naturales, ellos no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Pues aquellos como Isaac, a quien de acuerdo con la promesa se le dio ser hijo, pero él era de la promesa también en el sentido de que él creyó la promesa. Él creyó la promesa del Salvador y la necesidad de un Salvador. Él era un hijo de la promesa. Él lo creyó. Él es un verdadero hijo de Abraham. ¿Cuál es la gran característica de Abraham? Que él tuvo fe, que él creyó en Dios. Eso es lo que le señaló y separó. ¿Cuál es la diferencia entre él y todas las demás personas en su época, en su generación? Él creyó a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la característica notoria de Abraham. Él creyó la promesa de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham son las personas que son como él en ese sentido. Ellos creen a Dios y creyeron a Dios. Ese es el argumento, el razonamiento que tenemos aquí en estos versículos. No tenemos tiempo de explorarlos con mayor detalle, tal vez en otro momento. Pero aquí en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y él lo creyó. Y no solamente esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac, versículo 10, ahora versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. Así que hay discriminación, diferenciación con Dios. Algunos serán hijos de la promesa. Algunos serán hijos espirituales y otros serán hijos naturales, claro, de forma natural, judíos, pero ellos no tendrán las características de Abraham, o de Isaac, o de Jacob. Ellos no creerán. Ellos no creerán en el Mesías. Aquellos que son Israel espiritual son los que confían en el Mesías venidero. Y entonces tenemos este tema aquí. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero ir un momento a algunos versículos que leímos en nuestra segunda lectura. Voy a Juan 8, algunos versículos aquí. Hay interacción entre los judíos y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos a nadie. Juan 8:33. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 37, Cristo le responde, sé que sois descendientes de Abraham. No hay ninguna duda, ellos son judíos naturalmente hablando, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero vosotros no sois creyentes, no tenéis relación conmigo. Por tanto, no sois verdaderos hijos de Abraham. Y después dice, sois hijos de vuestro padre, ¿quién es el diablo? Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Somos judíos, somos israelitas, dijeron ellos. Sin embargo, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, que sin lugar a duda eran de forma natural, las obras de Abraham haríais. Eso es lo que te hace un verdadero hijo de Abraham. Hacer las obras de Abraham, que tú crees como él creyó. Y Abraham, sus obras prueban que él verdaderamente creyó. Y voy ahora al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, que después Cristo muy pronto dice que es el diablo. Versículo 42.
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, me amarías, porque yo he salido de Dios y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que tenemos esta explicación de Cristo. Un verdadero judío, si ustedes quieren, es uno que, como su padre Abraham, cree a Dios, cree en Dios. Esa es la definición espiritual de un israelita, un judío en el Nuevo Testamento. La definición física es claro que tú de forma física desciendes de forma racial de Abraham. Eres judío entonces, pero hay una diferencia, una definición física y una espiritual. Y entonces enfatizo esto y voy de vuelta a Romanos 9, versículo 7, donde nos dice lo siguiente: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El apóstol Pablo no enseña nada nuevo, está diciendo exactamente lo que Cristo ya había enseñado antes. Y podemos ir a Gálatas 6, ahí el apóstol Pablo claramente dice muchas veces, versículo 15, donde se nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Podemos ir a otros textos también. El Israel de Dios. Ahora resulta ser que si explorásemos más pasajes, resulta ser que no es solamente los israelitas que creen, sino los gentiles que creen también. Ese es el Israel de Dios. Ya sea judío o gentil, el apóstol nos dice, no hay diferencia. Si tú eres creyente, estás en el verdadero Israel. Si tú eres un israelita y no eres creyente, eres físicamente un israelita, pero no de forma espiritual. Esa es la diferencia entre ambas cosas. Y tengo que terminar, queridos amigos. En la sociedad occidental tenemos mucha luz evangélica. Vivimos en una época, los últimos días, donde tanto de esta luz evangélica ha sido rechazada y arrojada a un lado por las personas. Tanta enseñanza, tantos ejemplos de la bendición y poder de Dios. Yo no quiero esto. No me interesa, no me importa, ni siquiera quiero darle el momento de mis pensamientos, como dije antes. Incluso en nuestra propia experiencia, muchas personas nos dicen que no quieren saber nada. Escuchan estas grandes cosas, pero no les interesan. Y tenemos el equivalente hoy en día, y con esto cierro. ¿Quiénes son israelitas? Hay muchos ejemplos de personas que encuentran al Señor, que le conocen, que le prueban en su fidelidad. Y sin lugar a dudas estás escuchando de personas así, a quienes pertenece la adopción. La idea de ser adoptado como hijos. Habían sido adoptados como nación, tenían que haberle hablado a cada uno de los individuos: puedo ser adoptado como hijo o hija de Dios. Y la gloria, puedo conocer cosas gloriosas en respuestas a las oraciones en mi corazón. Puedo tener un fuerte sentido de comunión con Dios. Puedo hacer descubrimientos maravillosos, los pactos. Dios hace promesas a mí, me hará promesas a mí, un individuo pobre y débil. El Dios todopoderoso y eterno se compromete a hacer algo por mí, salvarme y guardarme y bendecirme y guiarme. Y me da su ley, la escribiré en mi corazón, de modo que odie el pecado, que luche en contra del pecado y ame las cosas buenas. Y el servicio, el culto de Dios me dará el poder de alabarle y adorarle y entenderle. Y las promesas, tantas promesas, todo esto es parte del versículo 4. Tantas promesas que nos aplican a nosotros. No hay nada así, como dije antes, en el mundo allá afuera. No hay nada como estos privilegios, estas grandes riquezas. La sorpresa y el gran peso en nuestros corazones
cuando vemos personas que aprenden de estas cosas y no las entienden, y no las quieren entender, y no quieren entenderlas, y las echan a un lado, y salen a las calles del mundo y dicen: wow, mundo, aquí estoy, mundo, soy ingenuo, rechazo a Dios Todopoderoso, dime, mundo, cualquier tontería que quieras, canalízame cualquier tontería, todas las celebridades y las cosas superficiales y triviales de la vida, todo esto me lo voy a tragar, todo esto lo voy a adoptar como mi religión, eso es lo que voy a abrazar y seré una persona miserable y engañada, que no va al cielo, que no tiene a Dios. ¡Qué tragedia! Oremos por esos amigos así, por esas personas, como las personas solían decir, oremos para que vengan al reino. Y mantengamos esa tristeza que hay en nosotros, no en nosotros usando esa tristeza, sino estando triste por ellos, y que esto nos ayude a tener energía para orar por ellos y alcanzarles con el Evangelio.